El estallido social es como se terminó llamando, por acción de la prensa, a una serie de fenómenos subversivos que comenzarían el día 13 de octubre del año 2019 y terminarían culminando en lo que fue el acuerdo del 15 de noviembre que se realizó por parte de los políticos chilenos para hacer un cambio de la Constitución. Una serie de manifestaciones, un proceso subversivo, revolucionario, de mucha violencia, que estaba gatillado, sí, detonado, sí, por la subida de los 30 pesos, pero más que por eso, por la forma en la que se subió el pasaje de la locomoción, es decir, por las declaraciones de los políticos mientras se realizaba esa alza, por el mal momento que eligieron para realizar esa alza, por la situación, por no tener ningún distractor político que siempre se habían usado cuando habían alzas del transporte público en Chile. Esas son parte importante de por qué esos 30 pesos gatillan esto, pero las causas son mucho más profundas y las encontramos en gobiernos anteriores. A ver, es súper tentador siempre intentar darle una sola causa a los eventos históricos e intentar explicarlos de una forma simple. Efectivamente, durante el proceso que se llama estallido social, que yo no estoy de acuerdo con el nombre, hubo participación de agentes chavistas, hubo participación de agentes de Cuba, también se contactaron conmigo personas de la CIA que estaban en el otro lado, así que sí, los organismos de inteligencia de los países que tienen organismos de inteligencia están en todo el mundo todo el tiempo y están participando de las cosas que están ocurriendo. Ahora no se puede decir que porque los organismos de inteligencia están en cada situación son los causantes intencionales de cada situación. Sí, efectivamente cada uno trata de jugar en su bando y de llevar agua a su molino. Ahora, la situación no es una cosa que tenga el nivel de orquestación que mucha gente opositora a lo que ocurrió le gustaría. ¿Hay organización? Sí. ¿Hay planificación? Sí. ¿Pero a qué nivel? A un nivel muy, muy bajo y muy desintegrado, más que nada de células locales, grupos anarquistas, organizaciones antifa, grupos delictuales, bandas de ladrones, pero una organización así internacional de planificación exhaustiva del proceso insurreccional es un poco tirado de las mechas, diría yo. Efectivamente sí participaron y sí aprovecharon el vuelo y metieron a su gente y sacaron todo el provecho que pudieron sacar, pero eso no significa que haya sido planificado minuto a minuto, segundo a segundo, hecho a hecho, todo lo que ocurrió. A ver, efectivamente los colectivos chavistas presentes en el país, como puede ser Ucamau, participaron por órdenes de Nicolás Maduro de la insurrección. Eso es innegable. Ahora, de que toda la insurrección haya sido algo enviado por Nicolás Maduro, es más bien Maduro tirándose las partes que una realidad. Esa es la verdad. Bien, efectivamente, lo que ocurrió no fue el 18 de octubre. El día de inicio de las movilizaciones fue el día 13 de octubre y parte con la quema de la rectoría del Instituto Nacional. Ese es el punto inicial. Se quema primero la rectoría del Instituto Nacional, posteriormente se comienzan los ataques a las estaciones de metro, con lo de colarse y todo lo demás, y eso fue escalando, y el momento de mayor escalamiento de esa situación se dio el día 18, precisamente porque en los viernes en Chile, al menos en Chile, me imagino que en el resto del mundo ocurrir algo parecido, la gente sale del trabajo un poco toda junta y la afluencia de la locomoción colectiva es muy alta, la cantidad de gente que toma el metro y la micro es muy alta. Y en ese sentido, las medidas que estaba tomando el presidente, que eran cerrar ciertas estaciones donde se encontraban hechos de violencia para impedir que se siguieran realizando, afectó de manera muy drástica el tránsito de las personas hacia sus hogares o hacia sus lugares de fiesta, etc. Y es ese caos el que van a aprovechar los grupos anarquistas para realizar las quemas de las estaciones de metro, de los vagones y del edificio en él.
y entonces es el día que se recuerda 18 de octubre. Aunque contrario a lo que la mayoría de la gente piensa, la memoria es fácil de distorsionar, las personas creen que fue el 18 de octubre la gran marcha, y la verdad es que esa gran marcha, y lo pongo entre muchas comillas, porque fue bastante más pequeña de lo que se ha dicho, ocurrió 7 días después, el viernes 25 de octubre. A ver, para entender la idea que yo he planteado en algunas oportunidades de que fue Ricardo Lagos el causante de toda esta situación, hay que entender que los últimos 40 años de Chile pasan por 3 periodos. Tenemos el primer periodo, que es un periodo de reestructuración nacional que comienza a finales de los años 70 y que va a llevar a cabo el gobierno del general Augusto Pinochet para dar un sistema al país. Se implementan una serie de reformas y de institucionalidades que son, podríamos llamar, de un sistema de capitalismo protegido, aunque Pinochet lo llamaba democracia protegida. Por ejemplo, la Constitución contempla un artículo 8 que prohíbe toda la actividad de grupos antidemocráticos, como puede ser el comunismo o el nazismo. Por otro lado, vemos que, por ejemplo, el sistema, voy a poner solo 2 ejemplos, pero hay miles de ejemplos de esto, el sistema de AFP tenía un encaje del 100%, lo que impedía que los cotizantes tuvieran pérdidas respecto de sus fondos. Entonces, esa es una primera etapa, se establece un capitalismo protegido con una serie de cortapisas que impiden que el sistema tenga periodos de colapso. Posteriormente, en los años 90, lo que se va a realizar durante toda la década del 90 en los gobiernos de Patricio Aylwin y Ricardo Lagos, y Eduardo Frei Ruiz-Tagle, va a ser ir eliminando estos bloqueos que protegían el sistema de sí mismo, digamos. Eliminando el artículo 8, disminuyendo el encaje de las AFP para que las pérdidas las asumieran los cotizantes, privatizando ciertos servicios que nunca estuvo planificado privatizar, como puede ser la electricidad, el agua, etc. Y ese es un segundo periodo de más o menos unos 10 años, un poco más. Y posteriormente vendría el gobierno de Ricardo Lagos, y ahí es donde empieza a gestarse el descontento popular que vemos hoy en día, la rabia de la gente. Lagos va a crear artificialmente la rabia de la gente, generando un nuevo sistema económico totalmente nuevo y distinto. La gente piensa que es el mismo, estéticamente puede ser el mismo, pero si nosotros miramos sus estructuras internas en profundidad, no son el mismo sistema. En tanto, el sistema que Ricardo Lagos va a poner en Chile va a ser un sistema donde lo público, lo que se entendía como público, que a veces tenía precio y otras veces no, como puede ser la educación, etc., va a ser mediado por empresas privadas, las cuales van a estar, digamos que obligadas por ley a estafar a la gente. Ejemplos de eso es el CAE, el Transantiago, las autopistas urbanas privadas, concesionadas, etc. Todo ese tipo de cosas van a ser creadas por Ricardo Lagos de tal manera de que el ciudadano chileno sea constantemente estafado por el sistema, por un sistema que, siendo distinto, luce exactamente igual que el anterior a su gobierno. De ahí va a venir una rabia de la gente, hasta cierto punto justificada, porque está siendo constantemente estafada por un sistema que no es el sistema que uno defiende, que es el de Pinochet, sino por el sistema de Lagos, que en su mecánica interna, como digo, es extremadamente distinto. La revolución molecular es un libro de Deleuze y Guattari, son 2 autores posmodernos de la izquierda posmoderna, que plantean que una sociedad en general tiene una cultura dominante. En la época moderna esta cultura se manifiesta en lo que son las modas, ¿no es cierto?, que son periodos culturales, y Deleuze y Guattari van a decir que la forma de destruir el sistema capitalista, que es un sistema que produce precisamente para el general de la población, la producción en masa, va a ser comenzar a generar deseo disidente, que genera, ¿no es cierto?, por lo tanto, una demanda disidente, una demanda molecular, es decir, de grupos pequeños. Se forman estos pequeños grupos como tribus urbanas, como
lo vimos durante los años 90 principalmente con los metaleros, los punks, los góticos, los raperos, etcétera. Van a ser estos grupos disidentes los que van a generar una demanda que el sistema capitalista no puede controlar y por lo tanto ese deseo disidente se convierte también en un deseo anticapitalista y van a converger estos grupos que son grupos separados, los animalistas, los feministas, etcétera, van a terminar convergiendo en el anticapitalismo y por lo tanto van a terminar asediando el sistema por tantos frentes que no va a ser capaz de defenderse. Esa es la idea que yo entiendo. Ahora yo sé que hasta esta idea de la revolución molecular disipada, que tiene hartas más cosas, ha sido divulgada ampliamente por Alexis López Tapia, y la verdad es que yo no soy un experto en esa teoría específica, pero sí puedo decir en qué consiste la idea de Deleuze y Guattari. Cuando comenzaron a manifestarse las posiciones reaccionarias a lo que fue este estallido social, a lo que era esta insurrección, se comenzaron a manifestar los grupos reaccionarios, primero frente a la sede de las Naciones Unidas en Santiago, posteriormente frente a la escuela militar y posteriormente en el Metro del Golf. Ya este grupo reaccionario en el momento del Metro del Golf metió completamente en lo que fue la campaña de la opción rechazo en el plebiscito. En la primera instancia era todo pacífico y tranquilo frente a la sede de las Naciones Unidas. Dada la baja accesibilidad del lugar, había muy poca afluencia de público, pero también había poca afluencia de personas que fueran a agredir, ¿no es cierto? Los insurrectos no iban a agredir estas movilizaciones reaccionarias. A partir de las movilizaciones de escuela militar comenzamos a ver grupos de insurrectos que atacaban a los asistentes. Les arrojaban piedras, les robaban banderas, les robaban cosas. Y en esa situación es que distintos grupos, incluido el que yo lideraba en ese momento, que es Capitalismo Revolucionario, y otros grupos como Aún Tenemos Patria, etcétera, distintos grupos de jóvenes que asistían a estas marchas reaccionarias comenzaron a organizarse para poder defender a la gente de estas agresiones. Y de esa forma nace y se comienza a articular lo que se conoció como el fenómeno vanguardia, que todavía sigue operando en distintas partes del país a una escala menor porque no hay grandes movilizaciones reaccionarias en este momento. En ese sentido, se operó con la intención y en acción de defender a los manifestantes de la agresión de los grupos insurrectos, frente a lo cual, claro, la justicia actuó y hay muchas personas perseguidas, entre ellos yo, por las acciones que se realizaron. La gente pidió muchas cosas, precisamente debido a las características moleculares de la revolución que se vivió en ese periodo. Esa insurrección estaba marcada por lo que habíamos hablado de la molecularidad del deseo. Por lo tanto, se pidieron muchas cosas muy diversas. La mayoría de los problemas que apuntó la gente, la mayoría y no todos, eran problemas más o menos reales. La mayoría de las soluciones demandadas por la gente no eran justas y no estaban bien planteadas. Ese sería lo que yo respondería. No hay ninguna justicia en, por ejemplo, hay gente en Chile que no tiene acceso al agua potable. Por lo tanto, la respuesta de los que se manifestaban era expropiar el agua potable y el agua de regadío de los que sí tienen para, de alguna manera, hacer que los que no tienen tengan, cuando en realidad lo que hay que hacer obviamente es construir infraestructura de tubería, etcétera, cañería, bla, 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 para conseguir agua potable para esa gente. Ese es solo un ejemplo de cómo estaban muy mal direccionadas las demandas de las personas. Entonces, independiente de que muchas de las rabias de la población estaban justificadas, como vimos en toda una serie de políticas que hizo Ricardo Lagos, que lo que hicieron, y también Patricio Elwin y Eduardo Freire Tagle, que lo que hicieron fue poner al sistema contra la gente. A su vez, las soluciones que se proponían no eran soluciones, eran caprichos políticos ideológicos, molecularmente creados como deseos mediante los medios de comunicación y los dispositivos culturales con los que la izquierda cuenta, y que no tenían ninguna justicia en tanto demanda, en tanto motivos para estar enojados. Sí. Primero,
falta formación politológica y de inteligencia a Carabineros de Chile, en tanto esa explicitación de la violencia implícita que todo sistema tiene para sostenerse. O sea, vamos a explicar un poco. Todo sistema político tiene una violencia implícita que le permite existir. Esa violencia implícita está contenida en las leyes. Por ejemplo, la ley dice, si usted roba, se va a la cárcel. Esa ley contiene violencia, irse a la cárcel no es pacífico. Entonces el sistema tiene una violencia que está implícita. Y los revolucionarios y los subversivos normalmente buscan explicitar esa violencia para poder mostrar la violencia del sistema y generar animadversión hacia el sistema. Por lo tanto, Carabineros de alguna manera colaboró con la insurrección al darles la posibilidad de mostrar la explicitación de la violencia del sistema en los casos de los primeros días del estallido, lo que permitió que existiera el estallido. Si el actuar de Carabineros hubiera sido más inteligente, de acuerdo a estar informado de las tácticas y de los objetivos de las acciones subversivas, probablemente no habríamos visto nada de esto, no habrían tenido la oportunidad de llevar a cabo lo que se hizo. Por otro lado, tenemos que ver que el general Rosas fue claramente negligente y cobarde y persiguió a carabineros que habían hecho lo que se les había ordenado, y muchos de ellos terminaron en la cárcel. Así que también los altos mandos fueron constantemente negligentes, cobardes y traidores a sus oficiales de policía. Pero también, reitero, o sea, urge, si es que no queremos repetir esto, urge una formación ideológica y en inteligencia a lo que es las fuerzas policiales para entender qué es lo que el delincuente quiere del carabinero para no hacer precisamente eso, porque al final el insurrecto es un delincuente y él espera que el carabinero actúe de una determinada forma para lograr un objetivo político. Entonces el carabinero tiene que precisamente evitar hacer lo que el insurrecto quiere que él haga. El estallido social no iba contra la política, probablemente iba contra los políticos, pero lo que hacía el estallido social en la configuración de sus demandas era exigirle más al sistema político, pedirle más al sistema político. Y pedirle más al sistema político no es precisamente ir contra el sistema político. La política lo que más quiere es que la población le pida más. Si la población no le pide nada a la política no tiene nada que hacer. Por lo tanto, si yo creo que estoy contra la política, mientras le pido a la política que haga más por mí, estoy en una contradicción insalvable. La única forma de estar en contra de la política es vivir independiente de ella y no necesitar ni querer nada de la política. Las consecuencias económicas del estallido social son bastante claras, ¿no es cierto? Se cierra mucho comercio, se despide a mucha gente, se genera incertidumbre, alza de las divisas extranjeras, baja de la divisa nacional, subsecuente problemas de financiamiento de la inversión local, básicamente un gran hoyo en los recursos de todos los chilenos, sobre todo los más pobres. Esto afectó fuertemente a la gente más pobre. El problema es que los efectos todavía no están a la vista. Se van a empezar a ver en los próximos años y la gente va a ver el deterioro en su calidad de vida producto ni siquiera de las políticas resultantes del estallido social, no me gusta la palabra, reitero, sino que por los propios hechos del estallido social, o sea, los propios hechos que ocurrieron, la quema del metro, etcétera, déficit público, deuda pública, la destrucción del patrimonio, déficit público, deuda pública, la destrucción de empresa privada, desempleo, desinversión, efectos sobre la divisa, desinversión local, problemas de ingreso de capitales, y eso va a afectar a la gente no ahora, lo va a afectar después, va a ser una cosa de mediano o largo plazo.